Ya, ahora sí, comenzamos. Ya. Hemos estado viendo la muerte, ahora vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me escuchan todos? No sé si el sonido está bien. ¿Me pueden contestar alguien si es que me escucha? ¿Está bien? Amén, sí se le escucha. Amén, ya. Continuamos entonces. Ya. Entonces, la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver varios textos bíblicos que hablan de la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver los testigos, ¿ya? Y vamos a ver el punto teológico que nos muestra, de acuerdo a las escrituras de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, los puntos teológicos y fundamentales de nuestra fe. Bendito Dios. Entonces, vamos a hablar, estamos ya casi en las últimas partes de este estudio, la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Cristo es uno de los temas centrales de nuestra fe, de la fe cristiana. Todos los que profesan ser cristianos, ser seguidores de Jesucristo, nuestra fe se basa principalmente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sabemos que nació, hizo milagros, sanidades, prodigios, murió y resucitó. Ahora vamos a ver la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Omitir la verdad de la resurrección de Cristo traería como consecuencias la sepultura de la estructura doctrinal. Además, la esperanza cristiana se desvanecería, ¿no? Imagínense. Nosotros, nuestro fundamento se basa en ¿cuál? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Vamos a ver en esta parte muchos aspectos muy importantes en el punto de vista de la resurrección, dice. Vamos a hablar primeramente el precedente. Cuando digo el precedente es si es que hubo resurrecciones antes de que Jesucristo resucitase. Y vamos a ver muchos ejemplos de la resurrección, ¿ya? Dice así. Aun cuando la concepción de la resurrección no es completa en Israel, hablando del Antiguo Testamento, no hay muchas alusiones a la resurrección del cuerpo en el Antiguo Testamento. Lo cierto es que la doctrina sí se encuentra. O sea, a nivel doctrinal sí había. Por ejemplo, cuando Jesús va y le visita, bueno, ya había muerto Lázaro y le dice, Lázaro vivirá. Entonces, y ella le dice, sí sé, Señor, que en el día postrero va a vivir, dice, ¿no? Entonces, vemos ahí en esa declaración de María que ella sabía y tenía la doctrina de la resurrección. Y vamos a ver algunos aspectos en el Antiguo Testamento. En Hebreos 11:19 dice, cuando Abraham ofreció a Isaac, tenía la convicción que Dios es poderoso para resucitarlo de los muertos, de donde en sentido figurado lo volvió a recibir, ¿no? O sea, aún Abraham, el padre de la fe, Dios le pidió que sacrificase a su hijo, pero aún él estaba convencido de que Dios de manera poderosa lo iba a resucitar aún de los muertos, ¿no? Bendito Dios. O sea, él tenía una fe, una convicción. Estamos hablando, pero no se realizó, ¿no? Sino él tenía ya la fe. Decía, bueno, yo si Jehová me da mi hijo, lo voy a sacrificar, pero algo sí sé, que él lo va a levantar aún de los muertos. O sea, a nivel, él tenía esa fe, esa convicción, porque Dios ya le había dicho, yo soy el Shaddai. Se presenta a Abraham y le dice, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Entonces, Abraham tenía esa convicción de que Dios lo podía resucitar aún desde las cenizas o de muerto a su hijo, ¿no? Vamos a continuar. Estamos viendo el Antiguo Testamento, temas de resurrección.
Durante el ministerio profético de Elías y Eliseo, ambos profetas de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, ¿no? Aún Eliseo pidió la doble porción de Elías. Suceden tres resurrecciones a las que el autor de Hebreos hace referencia, ¿no? Vamos a ver una de las resurrecciones extraordinarias que hizo estos dos profetas, ¿no? Aún en su muerte, vamos a ver. Primera de Reyes 17, 17 al 24. Y bueno, como lo hacemos esta clase de manera participativa, invito a algún hermano que pueda leer Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 17 al 24. Amén. Ya, escuchamos, hermano. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Amén. Vemos aquí una de las resurrecciones que hace, ¿no?, el Espíritu Santo mediante el profeta Elías, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Señor? Se le muere, bueno, el profeta está alojado en su casa, se le muere el niño y el varón le reclama y le dice: me has traído, me has hecho recordar mi pasado, has venido a juzgarme, murió mi hijo. Y el profeta no le clama al Señor, ¿no? Le clama al Señor y el Espíritu Santo lo instruye y le dice: ya, pon al niño, dice. Tendió sobre el niño, se tendió sobre el niño 3 veces y clamó y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Dónde estaba su alma del niño? Estaba en el seno de Abraham. Su cuerpo ya estaba sin vida, porque el cuerpo sin el alma no hay vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aún el Señor le sanó. Acá no habla estos detalles. Por ejemplo, suponiendo que hubiera muerto de derrame cerebral, se supone parte de su cerebro ya está ya con coágulos de sangre, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué hace Dios? Primero sana el cuerpo y después de sanar el cuerpo, trae el alma, ordena al alma que venga. Se supone, vino el ángel de la muerte. Para esto hay que tener mucho estos detalles, ¿no? El ángel de la muerte es un personaje, la muerte es un personaje, ¿no? Porque lo vemos aún en Apocalipsis, que aún la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿no?, al lago de fuego. Y en el libro de Éxodo nos habla que el ángel de la muerte iba a venir y matar a todo primogénito. Entonces, ¿cuándo se abre la muerte? Desde que Adán y Eva pecan. Entonces, vemos que la muerte es un personaje, ¿no?
Es un ángel caído que cuál es su función, su trabajo, o su, como decimos, su chamba, ¿no? ¿Cuál es su negocio, su business? Es desmembrar el alma y el cuerpo. Y el alma se va a su destino, ¿no? Ya sea el infierno, o era el seno de Abraham o el infierno, ¿no? Que ambos estaban juntos en el Seol. ¿Qué es lo que hace? Ordena el profeta, bueno, Dios oye su oración y ¿qué hace? Primero restaura el cuerpo, ¿ya? Eso siempre téngalo bien en cuenta. Restaura el cuerpo de cualquier enfermedad que haya muerto, porque imagínense, lo trae el alma, el cuerpo no va a funcionar bien, entonces va a volver a morir. ¿Qué tiene que hacer? El cuerpo es sanado, restaurado, y luego viene el alma, ¿no? Viene el alma, ¿y qué es lo que sucede? Ocurre la resurrección. Entonces, esto es lo que pasó. ¿Qué es lo que sucedió? Y vemos algo, que muchos dicen, ¿no? No, no hay vida después de la muerte, pero vemos que el alma regresa. Y vemos cuando Raquel muere dando a luz, dice murió. ¿Y por qué murió? Porque su alma se salió, dice, ¿no? Entonces, vemos este personaje de la muerte, ese es su trabajo, desmembrar, ¿no? Y bendito Dios, Segunda de Reyes 4, 18 al 37. Segunda de Reyes 4, 18 al 37 también lo podemos leer. Y alguien, por favor, lo lee. Segunda de Reyes 4, 18 al 37. Bendito Dios. Segunda de Reyes. Amén. Le escuchamos, hermano. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Gisí: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, y se asió a sus pies y se acercó a Gisí para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: perdí yo mi hijo, mi señor, pedí yo mi hijo a mi señor. No dijo, no dije yo que no te burlaras de mí. Entonces dijo él a Gisé: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Gisé había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y veniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño.
poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño, estornudando 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó el Agise y le dijo: llama esta Sunamita. Y él llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Amén. Vemos acá de manera detallada, ¿no? Cómo Dios hizo la primera obra en Elías, ahora Dios hace lo mismo en Eliseo. Esta Sunamita, bueno, la había dicho el Señor, ¿no? O sea, le había dicho, ¿qué es lo que falta? No tienen hijos. Y ella le dijo, no, Señor, pero no quiero que me hagas ninguna broma, nada de eso. Bueno, como le hizo bien al profeta, ¿qué es lo que hace? Nace su hijo. Y luego, ¿qué es lo que le sucede? Se muere su hijo. Por eso es que reclama, ¿no? Le reclama y se postra ante sus pies, ¿no? Le dice, porque estaba dolida la madre. Y el profeta, ¿qué es lo que hace? Bueno, le manda su báculo, que vaya, le ponga, y luego va el profeta, se pone, y al final resucita. Entonces vemos acá dos hechos de resurrección. En el otro detalle un poco más, que regrese el alma. Por eso le estoy detallando. ¿Qué hace el Señor cuando resucita? Primero restaura el cuerpo. ¿De qué murió? Ahora ya sabe, más o menos hay medicina, todo eso, ¿no? Se hace la autopsia y ven, murió de esto, esto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Tuvo alguna enfermedad. Algo no trabajó bien, algún organismo o algo, bueno, murió. Su alma se va al seno de Abraham y luego está un par de horas muerto, no se detalla ese punto, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Dios usa al profeta, ¿y qué hace el Señor? Lo resucita. Nuevamente le da vida. Vuelve su alma y entra nuevamente al cuerpo de este muchacho y nuevamente está con vida. Entonces, vemos hechos de resurrección. Y el otro texto bíblico ahí mismo, ¿no? Es Segunda de Reyes 13, 20 al 21. Vamos a ver, acá muere el profeta Eliseo y aún sus huesos, con el poder del Espíritu Santo, que aún en sus huesos había, ¿no? Como se dice, la unción, ¿no? ¿Y qué es lo que es? A ver, algún hermano lo puede leer, por favor. Segunda de Amén. Reyes 13, 20. Ya, escuchamos, hermano. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Aún el muerto, estaban llevándolo al muerto, ¿no? Vinieron unos bandidos ahí, lo botaron al muerto. El muerto cayó sobre los huesos de Eliseo. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿No? El muerto revive, ¿no? Revive y también huye, ¿no? Entonces, y uno dice, resucitó, sí, resucitó, aún en los huesos, ¿no? ¿Por qué? Porque aún el Espíritu Santo preservaba, ¿no? Aún los huesos de el profeta de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Resucitó. Vemos aquí ya hechos de resurrección, ¿no? También habla en Hebreos 11:35,
se hizo muchos milagros de resurrección. Bendito Dios. Hebreos capítulo 11, 35, por favor, algún hermano que ya lo tenga. Hebreos capítulo 11, verso 35. Amén. Ahí le escuchamos, hermano. Hebreos 11:35. Amén. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Amén. Entonces, vemos que Dios hizo milagros en el Antiguo Testamento. Para el milagro es alterar las leyes naturales, el orden natural, ¿no? El orden natural es yo me muero, pues ya no vuelvo a resucitar, ¿no? Entonces, ¿pero qué hizo Dios? Hizo milagros, resucitó, bendito Dios, a muchos, habla de muchos. Muchos muertos fueron y resucitaron, bendito Dios. Entonces, vemos aquí que en el Antiguo Testamento hay resurrecciones mediante los profetas, ¿no? También aún Job, uno de los libros más antiguos, ¿no? Se dice que aún más antiguo que el Pentateuco, él también habla, ¿no? Y dice, hablando de eso, en réplica de Job a Bildad se revela una fuerte convicción de los muertos. ¿Y qué es lo que dice? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desechar esta piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual he de ver yo mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vemos a este patriarca Job que aún él también tenía la esperanza. ¿Cuál era la esperanza? Que Dios lo iba a levantar aún del polvo. O sea, vemos que la resurrección de los muertos ya se convierte en ¿qué? En una doctrina. Una doctrina es cuando hay más de versos bíblicos, cuando hay más argumentos, cuando hay una revelación. Dios revela, da a conocer a quien, a su pueblo, a la nación de Israel, a los profetas, les dice, va a haber resurrección. Y vamos a ver otros textos bíblicos que nos habla también de resurrección, ¿no? Y esto se convierte, ya se puede decir, en una doctrina, ¿no? Se convierte en una doctrina. ¿Por qué se convierte en una doctrina? Porque Dios revela a sus profetas, a los siervos, que va a haber una resurrección. Vamos a estar viendo en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 26, verso 16 y 19. Isaías, Antiguo Testamento, profeta mayor, Isaías, capítulo 26, verso 16 al 19, ¿no? Bueno, es un... A ver, ¿alguien lo tiene, por favor? Isaías 26, del 16 al 19. Amén. Ya, le escuchamos, hermano Walter. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores en el mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Amén. Amén. Muy bien, hermano Walter. Vemos acá un hecho que nos habla el profeta Isaías. ¿De qué nos está hablando? La resurrección. Miren, hermanos, aún esto es el resumen del arrebatamiento, es el resumen de la tribulación, todo ello. Mira,
les voy a, bueno, a manera de paréntesis, ¿ya? El verso 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Esto es el día del arrebatamiento, de manera resumida aquí está, dice. Y despertad y cantad. ¿Quiénes van a despertar en el arrebatamiento? Primero los muertos en Cristo, luego nosotros. Moradores del polvo, porque tu rocío es el cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos. ¿Cuáles son los aposentos? El tercer cielo, ¿no? Donde va a ser las bodas del Cordero. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, 7 años. Por un momento, entre tanto pasa la indignación, ¿no? O sea, Dios está indignado ¿contra quién? Contra los moradores de la tierra. ¿Y qué hace Dios en la tierra en estos 7 años? Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Se dan cuenta que en estos 3 versos bíblicos está relatando ¿cuál? Arrebatamiento, de manera resumida, claro. Bodas del Cordero, ¿no? Y luego en la tierra está hablando tribulación y gran tribulación. De manera resumida está hablando en estos textos. Pero regresemos al punto, el verso 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. O sea, nos está hablando ya, nos está revelando algo Dios. ¿Nos está diciendo entonces que va a haber una resurrección? Sí, está diciendo Dios que va a haber una resurrección. Despertad y cantad, moradores del polvo. O sea, ellos van a cantar, alabar a Dios, ¿no? Y eso nos habla en Apocalipsis capítulo 5, ¿no? El cántico. Moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. O sea, ¿qué es lo que dice? Que aún la tierra va a decir, aquí están los muertos, Señor, resuciten, y resucitan. ¿No? Entonces, vemos ya que se perfila una doctrina. ¿Qué doctrina? De la resurrección. Dice que se encuentra relacionado con Oseas capítulo 6, verso 1 y 2. ¿No? Que esto también nos habla inclusive de... A ver, ¿alguien lo puede leer, por favor? Oseas capítulo 6, verso 1 y 2. Amén. Ahí le escuchamos, hermana. Venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Amén. Exactamente. Inclusive acá hay un resumen de algo, hermano. Que Jesucristo viene a la tierra, luego se va, y después de 2 milenios, porque 2 días, un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Y luego que va a venir al tercer día, nos va a resucitar, ¿no? Ya estamos ya terminando el segundo milenio, ¿no? Claro, estamos 2020 ya, ¿no? Y ya estamos entrando al tercer día, pero al tercer día, ¿qué es lo que va a suceder? Resucitar. Va a haber la resurrección. Nosotros ya como cristianos lo sabemos que es el arrebatamiento, ¿no? En el Antiguo Testamento se puede decir de manera comprimida, lo que va a revelar ya en el futuro, ¿no? En el Apocalipsis, o lo que le da la revelación a los apóstoles, ¿no? Pero de una manera, se puede decir resumida, nos da a conocer que va a haber resurrección, ¿no? Resurrección. Bendito Dios. Nos está hablando, se está formando una doctrina. ¿De acuerdo a qué? Bueno, a los libros históricos, estamos hablando, Reyes, a los profetas mayores y menor, y el profeta Ezequiel, ni hablar, ¿no? Profeta Ezequiel en el capítulo 37, 1 y 24,
nos habla del valle de los huesos secos, ¿no? Bendito Dios. Otro profeta mayor, también Antiguo Testamento, netamente nos habla de la nación de Israel, ¿no? Los huesos secos representan Israel. O sea, ¿qué quiere decir? Va a ser esparcido en el mundo. Luego se oye un ruido, ¿no? El ruido de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a formar. Luego se oye otro ruido, dice. El segundo ruido de la Segunda Guerra Mundial. Y es formado ya un cuerpo. Israel ya es una nación. Pero falta algo, falta el espíritu, dice, ¿no? El espíritu junto con el alma viene y tiene vida Israel. ¿Y qué es lo que le falta? Se arma como nación, falta en ellos el último trato del libro de Daniel, ¿no? Habla las 70 semanas de Daniel, nos habla estos 7 años. Ya tiene cuerpo todo, pero la vida eterna, o sea, viene, resucita, es ya un hombre, pero le falta algo más. Entonces, Jesucristo, ¿qué hace? Viene por segunda vez, le salva a la nación Israel y le da vida, ¿no? Bueno, eso es un resumen más o menos del libro de Ezequiel, pero Ezequiel nos habla, capítulo 37 nos habla del valle de los huesos secos, ¿no? Es un poco extenso, ¿no? O lo podemos leer. Bueno, vamos a pasarlo, si no, porque hay más, se puede decir, más material que hay que estudiar, ¿no? Es cierto que estos versículos hablan de una restauración de Israel. Sin embargo, se sobreentiende que los antiguos israelitas, aunque su doctrina de la resurrección no es muy clara, no, más o menos, tenían la esperanza de una comunión con Dios después de morir. Así lo confirma Daniel, ¿no? Daniel ya nos revela algo más, ¿no? Nos amplía una revelación un poco más y nos dice que va a haber 2 resurrecciones. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, arrebatamiento, ¿ya? Unos para vida eterna y otros, va a haber otro arrebatamiento para vergüenza y confusión perpetua. Esto es para el juicio del gran trono blanco. Entonces hay 2 arrebatamientos. Se puede decir, disculpen, 2 resurrecciones, para que me entiendan, 2 resurrecciones. Unos son resucitados del polvo, ¿para qué? Para vida eterna, y otros son para vergüenza y confusión perpetua. Entonces ya tenían, se puede decir, algo de una doctrina de la resurrección, ¿no? Pero nosotros ya tenemos toda la revelación, ya tenemos toda la Biblia, ¿no? Entonces ya sabemos a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del término resurrección, siempre hay que estudiar los hechos históricos. ¿Hubo resurrección antes? Sí hubo resurrección. ¿Para hablar de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Porque ahora el tema que estamos hablando es resurrección de Jesucristo. ¿Y cuál va a ser la diferencia de la resurrección de Jesucristo con la de los otros acontecimientos? Vamos a ver algunas cosas muy importantes, ¿ya? Dice así, donde el rey declara, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estas palabras sirvieron de consuelo a David y a los santos de todos los tiempos. Son citadas en Hechos 2, 27 y 31, ¿no? Esto ya lo estudiamos, hemos dicho que Jesucristo, ¿qué hizo Jesucristo, no? Durante esos 3 días. Jesucristo, su alma fue al Seol, al Hades, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Pidió las llaves de la muerte y del infierno a Satanás, le despojó, ¿no? Luego agarró los que estaban en el seno de Abraham, en el segundo paraíso, los llevó al tercer cielo y dio dones a las iglesias, ¿no? Eso es lo que ya habíamos visto, bueno, en clases anteriores, lo que hizo Jesucristo cuando Él murió
y estuvo los 3 días. Su cuerpo no vio corrupción, o sea, no se pudrió su cuerpo de Jesucristo, ni se llenó de gusanos, sino que lo preservó, pero lo restauró todo. El primer restaurado con cuerpo de gloria, hermanos. ¿Cuál es la diferencia de las anteriores resurrecciones cuando dicen Apocalipsis? Pero más adelante también lo vamos a ver, pero vamos a repetirlo. Es que Jesucristo murió, resucitó y no volvió más a morir, ¿ya? Y eso había también una fiesta. ¿Se acuerdan que les hablé que en el Antiguo Testamento todo lo que va a hacer Jesús se relata o bien en las fiestas o en los sacrificios, ¿no? Y una de las fiestas se llama la fiesta de las primicias. Y Jesucristo es la primicia del Padre, ¿no? Es el primero que murió, resucitó y no volvió a morir más, pero resucitó con cuerpo de gloria. Él es el primogénito de los muertos. ¿Por qué se dice? Porque murió, resucitó y no volvió a morir nunca más. Es lo mismo que nos va a pasar a nosotros. Nosotros, bueno, claro, si nos agarra el arrebatamiento ahora ya no vamos a pasar, ¿no? Esa etapa de la muerte, sino la transformación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Nos va nuevamente a transformar con un cuerpo de gloria, como tuvo nuestro Señor Jesucristo, como tiene nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer Hechos 2:27 y verso también 31. Bendito Dios, no sé si alguien ya lo tiene el verso, para sustentar lo que estamos hablando, ¿no? Siempre es bueno, todo se sustenta pura Biblia acá, en estos estudios. Hechos capítulo 2, 27 y verso 31 también. Amén. A ver, hermana María. Amén. A ver, Marielba, te escuchamos, hermana Marielba. Bendiciones. Dice, amén. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Amén. Exactamente. Dos cosas, ¿no? Su alma no se quedó en el Hades y su cuerpo no terminó, como se dice, pudriéndose o terminando siendo comida de gusanos o polvo, ¿no? Sino que es lo que sucedió, resucitó. Hubo una resurrección. Por eso Él es el primero, la cabeza de la iglesia, que murió, resucitó y no volvió a morir más. Igual nosotros también pasaremos por lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. Entonces, esto es el hecho, ¿ya? Esto es un hecho en lo cual Él es lo que Él hace, nosotros también. Por eso cuando dice, ¿no? Cuando hemos hablado la ascensión, vamos a hablar también acá, ¿no? La ascensión. ¿Ustedes ven viendo a Jesús que se va a las nubes? Sí, así volverá, dice. Entonces, y lo que Él hace, a nosotros también la iglesia, que somos su amada, que somos también, como Él nos dice, ¿no? Por su amor, su gracia, ¿no? Coherederos, lo que Él ha pasado, a nosotros también nos va por su amor, por su gracia, ¿no? Por los méritos que Él hizo delante del Padre Celestial. A nosotros también nos va a dotar de cuerpo de gloria, ¿no? Cuerpo glorificado. Ya, eso también va a pasar. Pero ¿quién tenía que pasar primero? Jesucristo. Su cuerpo tenía que morir, resucitar y no volver a morir más. Ya, por eso es que hemos estado viendo esa parodia que hace, ¿no? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Y se acuerdan Jesús cuando le dice a la muerte, muerte, yo seré tu muerte, le dice, ¿no? Y fue sorbida la muerte. Entonces, Jesucristo, ya hemos visto, ¿no? Varios acontecimientos que hizo el Señor en su muerte, ¿no? Estando su alma en él,
Seol. Pero de ahí, ¿qué es lo que hizo? Resucitó. Y cambió del seno de Abraham al tercer paraíso. Llevó al cielo a las almas, ¿no? Bendito Dios. Dice, la creencia en la resurrección se hizo progresivamente común, de tal manera en los días que vino Cristo se había convertido en un dogma, aceptada así para todo judío no palestino, ¿no? Bueno, esta palabra palestino no lo voy a borrar, no se usa mucho. Cuando vas a Israel palestino estás diciendo que es árabe entonces, ¿no? Eso lo voy a quitar. La única excepción la constituían los saduceos. O sea, había varios movimientos religiosos, ¿ya? Estaban los fariseos, los saduceos. Los dos eran los más fuertes. Claro, había más, los esenios, los herodianos, había varios movimientos, tanto políticos y religiosos, ¿no? Pero los saduceos no creían en la resurrección. Ellos sí, no, como quien dice, ellos no creían en esa doctrina. Los fariseos sí creían, los saduceos no. Es como los saduceos actuales, ¿no? ¿Quiénes son los saduceos actuales? Los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová no creen que hay resurrección. Dice, muere, ahí se extingue todo, ahí queda. Y entonces, ¿para qué vino Jesucristo entonces? Pues no tiene sentido, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué Jesús murió, fue golpeado, vituperado, todo eso? No tiene sentido. Pero bueno, vamos a leer. ¿Qué decían los saduceos? Mateo 22, verso 23. Bendito Dios, algún hermano que nos apoye con la lectura, por favor. Hermano. Mateo. Amén. Ya, le escuchamos, hermana. Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. ¿Sigo? No, ahí nomás. Quiero llegar ahí al punto. ¿Cuál era su doctrina de los saduceos? Para los saduceos no había resurrección. O sea, no había, para ellos los muertos no iban a resucitar. Y no hay vida después de la muerte. ¿Ya? Aparte de que ellos no creían que había resurrección, decían, no, ya no hay vida. No. ¿Y los muertos qué hacen? Los muertos, su alma se extingue y ahí nomás queda. Ya no. Eso era su doctrina, su fundamento de los saduceos, ¿ya? Y vamos a comprobarlo en Hechos, capítulo 23, versos 6 al 8. Hechos, capítulo 23, verso 6 al 8. Bendito Dios. Hechos, capítulo 23, del verso 6 Amén. al 8. Ahí le escuchamos. Bendito Dios. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Te da sueño, Yorcito, con eso. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Amén. Entonces, vemos acá ya un poco más nos amplía su doctrina de los fariseos. No hay ángeles, decían ellos. No existe vida después de la muerte. Se extingue, ya, eso no creemos. Es como algunos, no, el cielo y el infierno está acá. Así es y punto. Pues es su manera de pensar, ¿no? Igual manera tenían esa doctrina también ellos, ¿no? Es su manera de pensar, de todo eso. Pero nosotros creemos en la resurrección, ¿no? Que va a haber y va a haber dos todavía, ¿no? Va a haber dos resurrecciones. Resurrecciones de los hijos de Dios y resurrección de los impíos, ¿no? O sea, de los que están en
en el infierno, o en el Seol, en el Hades. Entonces van a resucitar, ¿pero para qué? Para su juicio y luego van a ser lanzados al lago de fuego. Bueno, estamos viendo, bendito, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, hermano Coco, en cuanto usted dice que hay dos resurrecciones, entonces, ¿van a suceder en tiempos diferentes o en la misma ocasión, en la misma línea de tiempo? Porque No. a mi entender, cuando resucitan los hijos de Dios, en ese momento iban a resucitar incluso los que estaban muertos, que van a ser condenados. Entendía que en un mismo evento iban a resucitar todos, unos para reinar, para vida eterna con el Señor, y otros para su condenación, para su vergüenza, como habíamos leído. Cuando usted leyó el texto, que lo dice así, yo entendía que era un solo suceso, o sea, Solo iban a juicio. resucitar todos, exactamente. Uh-huh. Todos en el mismo tiempo, pero unos para estar con el Señor y los otros para condenación. Ya, le voy a responder con un gráfico, ¿ya? Para que me entiendan, ¿ya? Está bien, es bueno preguntar, ¿no? Por eso estas clases son así. Y bueno, ya conocen ya la hermana nuestra forma. Voy a traerles, voy a hacerles ver, siempre les hago, bueno, de repente vamos a dar un curso de dispensaciones. Es muy lindo ese curso para que también lo entiendan, ¿ya? Me gustaría participar en ese curso. Amén. Ya, a ver. Vamos a ver. Ahora se los pongo. ¿Cómo se llama? Estoy buscando. Ay, sistema para abrir. Ahí estamos, ya. Vamos a ver. Ya, la pregunta que usted me hizo. ¿Están viendo la imagen, hermanos? ¿Ven la imagen, María? Se va a proyectar. Ahora sí. Ahora sí. Ya, muy bien. Ya, ahora continuamos. Les voy a explicar. La primera resurrección es esta parte de acá ya. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto está en Primera de Tesalonicenses. Luego nosotros, los que hayamos vivido, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto de acá, este acontecimiento que se llama arrebatamiento, tiene dos sucesos, ¿no? Primero, los muertos en Cristo, luego nosotros. Esto es de manera, se puede decir, instantánea. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará trompeta, nos dice. Entonces, esta es la primera resurrección. Pero va a haber otra resurrección más, ¿ya? O mejor, ya voy a hacerlo de manera resumida. Luego va a haber otra resurrección, ¿ya? Esto vamos a borrar. Esta resurrección ya solamente va a ser para condenación, o sea, para ser enviados al lago de fuego. ¿Cuándo va a suceder esto? Suponiendo, vamos a hacer así. Suponiendo hoy día ocurre el arrebatamiento. Ya, hoy día ocurre el arrebatamiento. Ya, primera resurrección, nos vamos juntamente con Cristo. Claro, usted y yo no vamos a resucitar, de nosotros va a ser la transformación, ¿no? A un cuerpo de gloria. Pero aquellos que han muerto unos días antes, ellos en Cristo Jesús, claro, estoy hablando en Cristo Jesús, solamente los que son salvos. Hay resurrección de su cuerpo, luego va a pasar de ellos, va a pasar ya a vida eterna, con cuerpo glorificado, como Jesucristo, como nuestro Señor Jesucristo. Ya. Después pasan 7 años y luego pasan 1000 años. ¿Ya? A ver. Acá es el milenio.
Acá son 1000 años. ¿Ya? Milenio, 1000 años. ¿Ya? Acá Jesucristo, nosotros vamos a gobernar, venir de las bodas y vamos a gobernar 1000 años. Terminado su gobierno, va a haber la última guerra y luego esta tierra misma va a ser lanzado al lago de fuego. Y este es conocido como la segunda resurrección. ¿Pero de quién? Este es la segunda muerte, disculpen. En Apocalipsis van a escucharlo, la segunda muerte. ¿Por qué la segunda muerte? La primera muerte es en el infierno. La segunda muerte, después de recibir su juicio, su sentencia, van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Ya? Este es conocido como la segunda muerte. Este es segunda, pero muerte. Aquí es solamente para aquellos que van a ser lanzados. ¿Quién va a dar? Los muertos en Cristo, ¿no? Disculpen. Todos los que están en el infierno, el Hades entregará sus muertos, dice, y ellos van a ser lanzados, ¿dónde? Al lago de fuego. Lago de fuego no queda en la tierra, queda en otro lugar. Eso está en el segundo cielo. ¿Ya? Ahí van a ser, el mismo planeta mismo va a ser lanzado ahí. ¿Ya? Ahí mismo va a ser lanzado. Entonces, suponiendo, ¿ya? Haciendo cálculos. A ver, la hermana que me preguntó. Suponiendo que este año va a ser el arrebatamiento. Más 7 años más 1000 años más, es un promedio, ¿no? En el año más o menos 3027, hay este periodo de Gog y Magog, pongámosles más 7 años más. El 3034 ocurriría futuro, estoy hablando del futuro, ocurriría este arrebatamiento solo para los pecadores que han muerto en su pecado y delito. Ya hermana, entonces ese momento ocurrirá ese periodo de la resurrección, unos para vergüenza y confusión perpetua, ya hermana. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios. A ver, le voy a dar más. Guerra de Gog y Magog. Después de Gog y Magog. Sí, después de Gog y Magog. Eso está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ahí está la guerra de Gog y Magog. Ahí está. Sí, habla de resurrección también ahí. Pero solamente esa es la segunda muerte, solamente de los pecadores que han muerto en sus pecados y delitos. Y usted me dice, ¿es una doctrina? Sí, es una doctrina. ¿Sabe por qué? Porque lo enseñó Jesucristo. A ver, le voy a dictar unos textos. A ver. Daniel 12, 2. Mateo 25, 46. A ver, hermana Marielba, búscale Mateo 25, 46. Y lo lee, ¿no? Para todos aquellos que también están aprendiendo todos, ¿no? Acá todos aprendemos, ¿no? Amén. Ya, léalo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ya, esto es castigo eterno, esta parte, ya. Vamos a borrar. ¿Y los justos a dónde van a ir? A la vida eterna. Ya, los justos están acá. ¿No? Estamos hablando del arrebatamiento. Ellos van a ir, los justos ¿a dónde? A la vida eterna. Y los otros, ya. Otro texto más le voy a dar, hermana, por favor. Juan capítulo 5, verso 28 y 29. Juan capítulo 5, verso 28 y 29. Son dos acontecimientos diferentes, ¿no? ¿Qué ocurre? Amén. ¿Ya? Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces lo que está diciendo Jesús ahí en Juan 28 y 29 se corresponde a lo que está citando Juan en Apocalipsis 20,
donde está lo de la resurrección después de la guerra de Gog y Magog, con la resurrección de los impíos pecadores. Exactamente. Los dos está hablando. Los dos hechos. Esto es, ya reciben su juicio y son lanzados, ¿no? Y eso es una doctrina, porque aún en el libro de Hechos, a ver, un texto más para que lo... Hechos 24:15. Hechos 24:15. Entonces, es una doctrina, ¿por qué? Porque nosotros conocemos como la doctrina del arrebatamiento y la doctrina del juicio del gran trono blanco o el juicio final, ¿no? Entonces, para nosotros la iglesia ya es una doctrina, es una enseñanza, ¿no? ¿Y va a ocurrir? Sí va a ocurrir. ¿Por qué? Porque de manera resumida nos habla Daniel, Jesucristo lo ratifica, y luego nos habla el apóstol Pablo del arrebatamiento, y en Apocalipsis nos detalla la segunda muerte. ¿Lo tiene, hermana Marielba? ¿Puede leerlo? Hechos. Hechos. A ver. ¿Me puede decir el capítulo, por favor? Hechos 24:15. Ok, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Amén. O sea, era una doctrina apostólica, ¿no? Era una doctrina apostólica este hecho, ¿no? Ahora sí, hermana, ¿entendió? Sí, entendí. Amén. Entonces continuamos. A ver, hay preguntas más, creo. Me dicen, a ver, Pastor, ¿usan Reina Valera 1960? Sí, utilizamos todas las versiones, hermanos. Aquí utilizamos todas las versiones porque aquellos que han recibido la doctrina de la Biblia, ¿no? Sabemos, a ver, el Antiguo Testamento, hermanos, ¿en qué idioma se escribió? Arameo, hebreo. Amén. En hebreo y arameo. Exactamente. El Antiguo Testamento solamente en dos. En Hebreo y arameo. hebreo casi el 99.9% y arameo. Ya, hablemos. El Nuevo Testamento, ¿en qué idioma se escribió? Solamente, En griego. solamente griego. Ahora les pregunto, Reina Valera 1960, ¿en qué idioma es? Es idioma español, ¿no? Sí. Exactamente, eso ya es fácil, ¿no? Ahora les pregunto, Reina Valera 1960, ¿no? ¿En ese idioma se escribió la Biblia? ¿O es una No. traducción? Ah, exactamente. Es una traducción. Muy bien, muy bien. Por eso utilizamos varias versiones. Dios habla hoy, traducción lenguaje actual, y así, varias versiones, ¿ya? Aquí, como estamos enseñando a nivel instituto, ¿ya? El que les habla, bueno, gracias a Dios, el Señor por su privilegio me puso para enseñar este curso en el Instituto Bíblico. Entonces, aquí vamos a enseñarle a nivel instituto. Entonces, aquí vamos a estudiar todas las versiones. ¿Por qué vamos a estudiar todas las versiones? Porque el original es en griego y es en hebreo y arameo, ¿no? Inclusive hay varias, bueno, hay varias lenguas. Inclusive está el hebreo, palo-hebreo, el hebreo arameizado. Luego vemos el último hebreo que se utiliza ya con vocales, porque no existía vocales. Bendito Dios, el hebreo masorético, que ya son con puntos, todo eso. Igual manera en el griego. En el griego ático, que era puro mayúscula, luego los monjes, ¿no? Pusieron ya el griego en minúscula, hicieron separaciones y todo eso. Claro, ese es otro curso, ¿no? Me están preguntando de ese punto. Hermano, las dudas, ¿los 7 años se miden según años de la Tierra? Sí, porque, o sea, los años normales. Si usted quiere ser preciso y me dice,
Pastor, ¿son 7 años de 24 horas? Te puedo decir que no. ¿Por qué? Porque en Mateo 24 dice que se va a reducir el tiempo. Y de acuerdo a estudios científicos, no vivimos 24 horas. ¿Cuántos días, cuántas horas ya vivimos? 16 horas. 16. ¿No? 16 horas. Si son 7 años de gobierno, sí, son 7 años de gobierno. ¿Dónde está eso en el libro de Daniel? ¿No? En la última semana 70. Por eso va a ser un periodo de 7 años partidos en la mitad. 3 años y medio, tribulación y gran tribulación. Bueno, regresemos al tema, hermanos. Esas son las preguntas para responder, ¿ya? Vamos a continuar con la clase. A ver, nos hemos quedado hablando de la resurrección, ¿no? Bendito Dios. Ya, esta parte ya lo entendimos. A ver, continuamos. Dice, pruebas de la resurrección. Siempre tiene que haber pruebas, ¿sí o no, hermano? ¿Cómo sé que Cristo resucitó? Tiene que haber pruebas y vamos a ver. Como dicen algunos, a las pruebas me remito, dice. Vamos a ver. Dice, el Nuevo Testamento encontramos suficientes pruebas de la resurrección de Cristo. Su resurrección es un hecho histórico que se fundamenta en el testimonio escritural, ¿no? En las escrituras. Ya. No solamente en las escrituras. Bueno, ya ese es otro tema ya aparte, ¿no? También inclusive llegó, claro, el imperio, estamos hablando que es el imperio romano. Aún el imperio romano, como el cristianismo estaba fuerte, y el mismo uno de los emperadores dijo, declaramos algo. Se manda un decreto, dice, que nadie me va a robar ningún cuerpo. Porque ahora le han robado el cuerpo, esa es su manera de pensar, estoy diciendo. Han robado ahora el cuerpo de este nazareno y ahora dicen que ha resucitado. Y no sea que otra vuelta me van a robar otro cuerpo y van a decir que ha resucitado. Mejor decretamos, nadie está prohibido a pena de muerte aquel que robe un cuerpo. ¿No? Eso es un hecho histórico. Claro, hay varios, ¿ya? Pero a manera de resumen les cuento. Hay mucho, se puede decir, material antropológico, ¿no? La antropología, todos esos estudios. Y hay muchas evidencias, no solo bíblicas, ¿ah? Hay otras evidencias también de otros autores que narran este hecho. ¿Ya? Pero vamos a ver a la Biblia. Nosotros nos basamos a la Biblia. Primera de Corintios 15:3. Vamos a leer Primera de Corintios 15:3. Ahí le escuchamos. Amén. Bendito Dios. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Amén. Amén. Muy bien, excelente. Dice la palabra que Jesucristo tenía que morir sí o sí, como dice las Escrituras, ¿no? Y esto ya hemos hablado en temas pasados. Aquellos que quieren ver los temas pasados, lo tengo en el Google Drive y también como enlace lo estoy pasando en Cristología y también lo voy a colgar al YouTube, ¿ya? Para que así todos compartan también este estudio, ¿ya? Y ahí hablamos con detalle este punto, ¿no? Que Jesucristo murió, tenía que morir de acuerdo a las Escrituras y también resucitar, como las Escrituras nos narran, ¿no? De esa manera no sabíamos la revelación. Ahora que Jesucristo en él se cumplió todas las profecías, ya sabemos, ¿no? Dice, la primera evidencia que confirma este hecho es la tumba vacía después de su resurrección. Mateo 28:6, Marcos 16:6, Lucas 24:3 y 6 y Juan 2:5 y de 5 al 13, ¿ya? Vamos a comenzar con Mateo 28:6. Los evangelios son nuestra fuente más fidedigna, como se dice, ¿no? Mateo 28:6. ¿Ya, Lili, le escuchamos, hermana? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Vemos aquí una declaración de ¿qué?
¿qué le dice que ha resucitado, no? Ha resucitado tal como dice las Escrituras, cuando se presentan los ángeles, ¿no? Y ha resucitado. Porque Jesucristo mismo había dicho que iba a resucitar, ¿no? Y él mismo habló de su cuerpo diciendo, ¿no? Tumben este templo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y en 3 días lo levantaré, dice, ¿no? Hablando de ellos pensaban del templo que Herodes había reconstruido, ¿no? Y en Marcos 16:6 también lo vemos. Marcos, ajá, ahí le escuchamos. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Amén. ¿Sabes por qué recalca que de Nazaret? Porque había varios Jesús, ya lo habíamos eso enseñado, ¿no? Entonces, para distinguir, le dice, Jesús, y uno puede decir, ah, no, son varios Jesús. No, Jesús de Nazaret, ¿no? Él ha resucitado. Estos detalles se dan ¿para qué? Para aquellos que buscan estudios más minuciosos y entiendan que no es otro Jesús, porque había varios Jesús, ¿no? Jesús viene de Yahshua, ¿no? De Josué, ¿no? En la traducción es Jesús, Salvador. Entonces, Jesús de Nazaret, ¿ya? Es Jesús de Nazaret que ha resucitado. Lucas capítulo 24, verso 3, 6 y 12. Amén, dice el verso 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea. El verso 12. Pero levantóse Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Vemos cada evangelista narra con sus palabras, ¿no? Y los hechos que ocurrieron, lo que uno no lo detalla, el otro lo detalla un poco más, ¿no? Lo amplía un poco más, el otro también lo amplía más. Y con más detalle nos da también el apóstol Juan, ¿no? El amado. Juan capítulo 20, verso 2 y del 5 al 13. Él nos detalla ya con más lujos de detalle, como se dice. Le escuchamos. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. El verso 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro hasta él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero, ¿era hasta el 10? Hasta el 13. Ok. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Amén. Amén, ese ahí está el 13. Amén. Es un relato muy, muy hermoso, ¿no? Que lo detalla Juan, ¿no? Lo detalla, se puede decir, porque aquí encontramos, se puede decir, mucha doctrina, porque Juan es doctrinal, ¿no? Y esta doctrina de la resurrección es muy importante para nuestra fe cristiana,
Vamos a ver los aspectos, por qué es importante para nosotros, ¿no? Dice, la realidad del sepulcro vacío queda confirmado con los relatos de las apariciones de Cristo en su propio cuerpo después de la resurrección. Bueno, gracias a Dios yo también tuve el privilegio de estar en Israel, ¿no? Israel, y entramos a la tumba y tal como lo narra la palabra, ¿no? Hemos estado ahí en el valle o la calavera, lo que lo dicen, ¿no? La calavera. Y de ahí a unos pasos, se puede decir, a ver, pongamos cuántas cuadras serían. 3 cuadras está la tumba, ¿no? 2 cuadras sería, 2 cuadras, ahí está la tumba de donde fue puesto nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y miles de turistas hay, de todas partes del mundo vienen, ¿no? Y ven a ver la tumba vacía, ¿no? La tumba vacía que nos habla las escrituras, ¿no? Y que Él resucitó. Sigamos. Cristo después de su resurrección, disculpen, se apareció por lo menos 10 veces, ¿ya? Vamos a ver todos estos acontecimientos, ¿ya? Dice, la aparición a Simón Pedro, ¿no? Vamos a ver más o menos las 10 apariciones que... De acuerdo, estamos todo la fuente bíblica, y hermanos, todo es la fuente bíblica. Aparición a Simón Pedro, Lucas 24:36 y Primera de Corintios 15:5, ¿no? Que se le apareció a Pedro. A ver si alguien Amén. lo tiene. Ya, hermana Mariela, le escuchamos. Desde el verso 34. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. El 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. A Simón Pedro. Luego, Primera de Corintios 15:5, ¿no? La aparición, bueno, dentro de las 10 personas está a Simón Pedro. Primera de Corintios 15:5. Amén. Amén, Dice, hermano Olga, le escuchamos. y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Amén. Amén. Cefas es Pedro, ¿no? Pedro, Simón, ¿no? Y su apelativo Pedro, ¿no? Que es piedra pequeña o piedra, ¿no? Bendito Dios. Entonces se le apareció a Pedro. Se le apareció también a las mujeres, ¿no? Que nos dice ahí en Mateo 28, 9 y 10. A ver si alguien Amén. lo tiene. Ya. He aquí, Jesús le salió, repito. He aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. O sea, se les aparece a las mujeres, ¿no? Las primeras apóstoles de las buenas nuevas eran las mujeres. De ahí le comunican a Pedro, luego Pedro va corriendo todo y bueno, se le aparece a Pedro, ¿no? Y también ahí está entre las mujeres María Magdalena, ¿no? O Magdala, de Magdala. Juan capítulo 20 del 11 al 17, ¿no? Ahí se narra este hecho. Y este hecho es muy importante, hermanos. Ya, lo escuchamos. Pero María estaba fuera llorando al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.
Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto el Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Acá hay un hecho muy importante que a veces uno lo pasa desapercibido. ¿Por qué no le permite que le toque María? Porque Jesucristo todavía no se había presentado a papá. Entonces, ¿qué hace Jesús? Resucita y se muestra al Padre, ¿no? Muestra al Padre y como sumo sacerdote ofrece, ¿cómo se dice? Su sangre, todo lo que hace el sumo sacerdote que hemos visto, ¿no? En el propiciatorio, todo eso, ante Dios mismo. Luego lleva consigo cautivo la cautividad. Se los lleva al tercer cielo. Luego, ¿qué hace? Regresa nuevamente Jesucristo después de que ya se presenta al Padre. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Ahí recién les deja que les toque, ¿sí o no, hermano? Por ejemplo, vamos a ver a Tomás, ¿no? No, si yo le tocase, pusiese mi dedo en el hueco de su mano horadada, y ahí lo voy a creer, dice, ¿no? ¿Y qué le dice? A ver, ven, tócame. Ahí sí le tocan, le abrazan, todo eso, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué dice todo esto? Aquí detalla un hecho muy importante, ¿ya? Jesús resucita, se aparece a María, ¿no? Y luego le dice que no le toque todavía porque él es la primicia. Esto está en mejor dicho, en el Antiguo Testamento, en la fiesta de las primicias, ¿ya? Este hecho se detalla ahí porque hay 3 fiestas en Jesús, ¿ya? En el Cordero Pascual, ¿ya? Por ejemplo, la Pascua judía, luego viene el pan sin levadura, se comía. La levadura es tipo del pecado. Jesucristo vino, hecho carne, hecho pan, se puede decir, pero sin pecado. Y luego viene la tercera, son 3 fiestas en una. Luego viene la fiesta de mejor dicho, las primicias. Y Jesucristo es la resurrección y la primicia del Padre. Por eso Él es el primero que va resucitado al Padre, como tipo del arrebatamiento también para nosotros. Y nosotros ya somos la novia de Jesucristo, que Él nos lleva en las nubes a presentarnos a Papá Dios, ¿no? Entonces, más o menos, son los hechos y acontecimientos que se dan, ¿no? Claro, uno lo lee y de repente no lo entiende, ¿no? ¿Por qué dijo esto Jesús? Entonces, ya más le estoy dando alcance, ¿por qué dijo eso? Porque Él es la primicia. Por eso Él es el primogénito de los muertos. Vamos a verlo más adelante. Voy a ampliarlo también esa parte, ¿ya? Y también, ¿a quiénes más se les apareció? A los que iban rumbo a Emaús. En Lucas capítulo 24, verso 13. Lucas capítulo 24, verso 13. ¿Ya? ¿Alguien lo puede leer, por favor, para continuar este estudio, ¿ya? Lucas 24, verso 13. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Escuchamos, hermana. Amén. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Amén. Amén, hermana. Entonces, vemos también que se les presenta a ellos, ¿no? Y Jesús se les aparece ahí como que no sabía nada del tema, todo ello, ¿no? Y luego y ellos dijeron, ¿no te acuerdas que nuestro corazón ardía, dice, ¿no? Ardía. Y luego dijeron,
luego Jesús se aparece todo y le dije, es el Señor. Luego come y desaparece. Vemos, y luego ellos regresan nuevamente y le cuentan a los 11 apóstoles, ¿no? Y luego ya en conjunto se le aparece ya a los 11 discípulos en Jerusalén. Ya aquí es donde las puertas están cerradas, ellos están asustados, todo eso, y ahí Jesús se les aparece, ¿no? Y Marcos capítulo 16, verso 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 14. ¿Alguien que lo tenga? Amén. A ver, le Amén. escuchamos. Escuchamos. Hermano. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Amén. Es como decir, ¿no? Cuando uno ve, dice, lo veo y no lo creo, decían, ¿no? Y y Jesús, como sabe lo que hay en su corazón, en su mente, les replicó, ¿no? Les dijo, hombres de poca fe o incrédulos. Entonces le dio, como le dice, una reprendida el Señor. O sea, me están viendo y no. Pero Lucas lo detalla más, ¿ya? Lucas capítulo 24, verso 36 al 43. Lucas ya amplía este tema. Amén. A ver, le escuchamos. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las palmas y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Amén. Lo que Marcos lo habló de manera resumida, Lucas lo amplía, lo detalla, ¿no? Detalla de qué este hecho, porque ellos estaban así todo, y Jesús, mira qué lindo es nuestro Dios, ¿no? Pues les aparece, otro le dice, tocadme, soy de huesos, soy de carne, porque el cuerpo de gloria va a tener hueso y carne, pero glorificado. Y no solo eso, que vamos a poder pasar la pared, aparecer, ¿no? O sea, esa capacidad, cuando ocurre el arrebatamiento, vamos a tener, ¿ya? Vamos a tener esa capacidad. Nosotros también como iglesia vamos a tener el mismo cuerpo de gloria que nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tener esas mismas capacidades que Él tiene ya con un cuerpo glorificado, ¿ya no? ¿Y qué es lo que hizo? Ya, no me creen. Ya, a ver, tráigame pescadito. Ya comió su pescado y su miel más, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que ellos crean. Porque ellos aún todavía pensaban, ¿será, no será? ¿O será un fantasma? Entonces, vemos que aún nuestro Señor Jesucristo mantiene su naturaleza humana, ¿no? Bendito Dios. Mantiene esa naturaleza humana en su ser, ¿no? En su persona. Bendito Dios. Continuamos. Había algunas preguntas, no sé, a ver. ¿Alguien me preguntó algo? No se ve bien acá. A ver, aparición a Santiago. Ya, este punto es también importante estudiar. Todas las apariciones son muy importantes, ¿ya? Vamos a ver, 1 Corintios 15:7. A ver, quiero ver ayer. Hay algunas preguntas. 1 Corintios 15:7. Amén, dice. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles.
Exactamente. ¿Por qué dice Jacobo? ¿Quién es Jacobo? Santiago. Exactamente, es Santiago, ¿no? ¿Y por qué dice se le apareció a Santiago? Es que los autores bíblicos no ponen así nomás la palabra de Dios. Es por algo, ¿ya? Es por algo que ponen los autores bíblicos. ¿Para qué? Para darnos a conocer algo muy importante en la vida, ¿ya? A Jacobo no creía nada, no creía que su hermano Jesús era el Mesías. Él no creía, era el más incrédulo de todos. Se han visto, es como un ateo, ¿no? Un ateo, han visto cuando un ateo se convierte, es más seguidor que Jesucristo, como decimos, es más fanático que todos nosotros. Ama más al Señor, más quiere al Señor, y uno dice, ¿por qué? Él ha sido su enemigo, ahora ha visto a Jesús, ¿y en qué se ha vuelto? Su amigo. Es como Pablo no creía nada en Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Se convierte a Cristo y fue el que trabajó más que todos los apóstoles. Predicó de una manera, más que todos los apóstoles trabajó el apóstol Pablo. De igual manera sucede con Jacobo, ¿no? O con Santiago. Él era el más incrédulo de sus hermanos. A tal punto que le decía, oye hermano, ¿sabe qué? Ándate a Jerusalén, a ver, haz tus milagros, ahí sí te creen, ya, anda, porque yo no te creo. Porque hemos visto en la parte de la humillación, ni sus hermanos le creían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y el más terrible, se puede decir, era Jacob. Y se le presenta a Jacob en su resurrección. ¿Y qué es lo que hace? Cree en Jesucristo. De esa manera es lo que cree en Jesucristo, ¿no? De esa es la manera. Y no solo es que cree en Jesús, fue uno de los dirigentes después de Pedro y Juan, eso lo vemos en el capítulo 14, uno de los principales dirigentes, ¿no? Y uno de los más sabios, hermano, porque su libro es comparado como el Proverbios del Nuevo Testamento, ¿no? El libro de Santiago. Y hace un buen aporte, une algo que faltaba, ¿no? Dentro de la doctrina de Pablo. La fe nos habla Pablo, y él nos habla de las obras, y la fe sin obras es muerta, ¿no? Y es hermoso esto, ¿ya? Es muy lindo que se le aparece a Santiago, y Santiago cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, y desde ese momento comienza a servirle al Señor, ¿no? Se vuelve seguidor del Señor, o de su hermano, pongamos así, ¿no? De su hermano, el Señor Jesucristo, ¿no? Por eso es que narra esta parte, esta escena, ¿ya? Y luego dice a los 11 discípulos, luego en una versión dice, ¿no? Que vayan a Galilea, donde ahí los voy a encontrar. Y ahí vemos otro hecho, ¿no? Los 11 discípulos en el mar de Galilea. Mateo capítulo 28, verso 16 al 20, ¿no? Claro, nos habla este acontecimiento de Galilea, ¿no? Claro que Juan también lo relata, ¿no? A ver, lo podemos leer, Mateo capítulo 28, verso 16 al 20. Amén. Ahí le escuchamos, hermana. Mateo 28, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Espíritu y del Hijo y del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Exactamente. Se presenta en Galilea, ¿no? Ahí está en el mar, ¿no? Y lo detalla también Juan, ¿no? Y le dice, ¿no? Han pescado algo
hijitos, ¿tenéis algo? Y respondieron, no, echad la red, dice. No, ya hemos pescado nada, no hay. Ya échenlo al otro lado, le dice, ¿no? Y pescan. Y luego le dice, entonces le dice, ¿no? Pedro, es el Señor. Y Simón, cuando oyó, se ciñó la ropa porque se había despojado y se echó al mar, ¿no? Mar y todo. Dice Jesús, ¿qué estaba haciendo? Ya tenía las brasas listas, ¿no? Y un pez encima de ellas, ¿no? Y pan. Entonces, y le da esta comisión de ir al mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, en Galilea se encuentran y dice Mateo algo que no relata, ¿no? Le adoraron, ¿no? Le adoraron como que, como Dios. Desde ese momento de ellos se incrementó una fe total en Jesucristo, ¿no? Se afianzó su fe. Y en 1 Corintios 15:7 también nos habla de este hecho, ¿no? Este hecho que es muy importante, ¿ya? De las pruebas de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Pruebas de los apóstoles, pruebas del más incrédulo de Santiago, ¿no? Hermano de nuestro Señor Jesucristo, y también se le aparece nuevamente a los 11, y claro, ahí habla, ¿no? En 1 Corintios 15:7 también que se ve en Galilea, y vamos a pasar al otro punto. A los apóstoles y más de 500 hermanos sobre el monte en Galilea, ¿no? Mateo 28 del 16 al 20. ¿No? Mateo 28, ya lo hemos leído, ¿no? Esa parte. Ya lo leímos. Ah, ya sé, ya. Este está. Primera de Corintios, a ver, búsquenlo. Primera de Corintios 15. Aquí hay un error. De Lucas. ¿Ah? Sigue Lucas. Sí. En 1 Corintios 15:7 también los leímos, que eso habla de la aparición a Jacobo. No. Sí. Acá hay un. El 15:6. Acá es 15:6. Este texto está mal. Acá es 15:6. ¿Puede leerlo? Entonces, esto es Primera de Corintios 15:6, ¿no? A ver, ¿lo tienen, hermanos? Primera de Corintios 15:6 para... Amén. Ya, escuchamos, hermano. 1 Corintios 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Exactamente. O sea, esto es ya cuando, cuando va a ser arrebatado a los cielos, ¿no? Cuando va a ser arrebatado a los cielos, es lo que sucede este acontecimiento, este hecho, de que, ay bendito Dios, de que iba a suceder. Ya, ahí voy a ampliarlo.